del sector administración, bueno, ustedes lo ponen 50 y 50, va a estar mal. Pero si el enunciado no lo aclara específicamente, no se lo van a considerar como un error. Así que con eso quédense tranquilos, ¿sí? Nada es así sumamente tajante de cómo puede ser la clasificación. Discúlpenme un segundito, me voy a sacar el pullover que ya a esta hora me hizo calor. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar con el trabajo práctico número 2. Ustedes ya lo tienen en la plataforma subido, ¿sí? Me imagino que ya todos lo descargaron. Vamos a compartir la pantalla. Ahí la ven, ¿no? Estoy sin ningún otro docente, así que, chicos, alguno que me dé una mano para decirme si se ve, si no se ve, si me dejan de escuchar, porque si no voy a estar en un problema, voy a seguir hablando y voy a estar hablando sola. ¿Sí? Buenísimo, sí se ve. Bueno, vamos a arrancar entonces con el trabajo práctico número 2. Esta es la empresa Volver. Esperen que quiero tratar de... No me acuerdo cómo, bueno, no importa, lo dejemos ahí nomás. La empresa Volver. Trabajo práctico número 2, presentación de estados contables. Empresa Volver S.A., domiciliar Guarnes y Ejército Argentino, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. El contrato social está inscrito en el Registro Público de Comercio el 2 del 7 de 2019, con vencimiento el 2 del 7 de 2069. Tiene como objeto social la fabricación y venta de muebles de madera. Es el ejercicio anual número 2, iniciado el 1 del 10 de 2019 y finalizado el 30 del 9 de 2020. El capital social está representado por 1.800 acciones de un voto y valor nominal 10 pesos cada una. Y nos da el sumas y saldos, ¿sí? Abajo tenemos todas las notitas. Yo lo que voy a hacer, vamos a ir viendo las cuentas que tenemos acá y yo lo tengo impreso al costado para ir leyendo. Yo no sé si ustedes lo tienen impreso, pero no quiero ir y volver porque si no va a terminar nos vamos a terminar mareando con las idas y venidas, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con la primer cuenta. ¿Qué tenemos? La cuenta caja, con un saldo deudor de 639 pesos con la nota 1. También en la nota 1 tenemos el Banco Patagonia, cuenta corriente, una cuenta corriente y otra cuenta corriente del Banco Patagonia. ¿Y qué nos dice en las notas aclaratorias? Nos dice, el Banco Patagonia, cuenta número 751-123-456, la empresa tiene autorización para girar en descubierto. Ahí tenemos el detalle de por qué esta cuenta está con saldo acreedor, ¿sí? A mí como me gusta manejar este tipo de tareas, que lo hice mientras era estudiante, y ahora voy a aprovechar de los recursos informáticos para hacerlo más simple. ¿Qué me gusta hacer a mí? Ir agregando, mientras voy analizando cuenta por cuenta, con cada una de sus notas, ya le voy agregando una columnita que va a ser el rubro, ¿sí? Fíjense, acá, yo en la planillita, cuando la preparé a la clase, yo se lo fui poniendo al costado. Yo les recomiendo que trabajen de esa forma porque es la mejor forma para no marearse y no perderse en las clasificaciones que van haciendo, ¿sí? Entonces, vamos a ir clasificando. ¿En qué rubro va a ir la cuenta caja, Banco Patagonia, cuenta corriente y la otra cuenta corriente? Vamos a tener caja, indudablemente va a ir en el rubro caja y banco, ¿sí? ¿Qué pasa con la cuenta corriente que tiene saldo acreedor? En ese caso, creo que estamos todos de acuerdo en que no va a ir en el rubro caja y banco, ¿sí? Creo que no les queda ninguna duda respecto de eso, porque que vaya en el rubro caja y banco con un saldo acreedor no sería correcto. Entonces lo dejemos para cuando lleguemos a analizar el pasivo, porque es una deuda que la empresa tiene, que asumió con el banco, por haber utilizado la autorización que tiene para girar en descubierto, ¿sí? Pasemos a la siguiente cuenta. Pasemos a la cuenta moneda extranjera, que tenemos la llamadita 2. ¿Y qué nos dice? Se trata de una adquisición de dólares el 30 del 6 de 2020, esperando aumento de cotización, y genera una diferencia de cambio de 134 pesos. Entonces, en el caso que la moneda extranjera sea con fines de especulativos, ¿sí? Esperando un aumento en su cotización, ¿en qué rubro lo vamos a poner? En este caso, el rubro que va a ir va a ser al rubro de inversiones. Ahí tengo en el chat inversiones, exactamente. Vamos a tenerlo en el rubro de inversiones temporarias. ¿Por qué? Por la intención que tiene el ente.
Distinto sería el caso, por ejemplo, que en lugar de decirnos que se trata de dólares que se adquirieron con el ánimo de esperar un aumento de cotización, diría que se recibió como parte de pago de una venta y que la empresa lo tiene. Bueno, en ese caso sí va a ir en el rubro caja y banco. En este caso, que la empresa los adquiere con fines de generar una diferencia de cambio, va a ir en el rubro inversiones temporales. Después, ¿qué otra cuenta tenemos? Tenemos las acciones de Bob S.A., que tenemos la llamadita 3. Vamos a leer qué dice. Las acciones de Bob S.A. fueron valuadas a su BPP y fueron adquiridas con la intención de mantenerla en el patrimonio. Entonces, si hay una participación en otra sociedad que se adquiere con la intención de mantenerlo en el patrimonio, ¿en presencia de qué estamos? De una participación permanente en otras sociedades. Entonces, vamos a clasificar participación permanente en otras sociedades. ¿Y qué otra característica tiene que tenemos que tener en cuenta a los fines de la confección de los estados contables? ¿Qué pasa? Es no corriente, ¿sí? Necesariamente este es un rubro no corriente porque nos dice específicamente que tienen la intención de mantenerlo en su patrimonio. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer la clasificación entre corriente y no corriente a la hora de confeccionar el estado de situación patrimonial, vamos a tener que ponerlo dentro de nuestro activo no corriente. Fíjense que la llave de negocio y la amortización acumulada de la llave de negocio tienen la misma llavecita. Por lo tanto, podemos concluir que esta llave de negocio surge por la adquisición de las acciones de Bob Sociedad Anónima. Por lo tanto, lo que ya le estuvo explicando la contadora Galdeano, el tema de que en el caso de que la llave de negocio sea como consecuencia de una participación permanente en otros entes, en ese caso va a formar parte del mismo rubro participación permanente, ¿sí? Y por supuesto, su regularizadora va a ir de la manito, ¿sí? Por eso la amortización acumulada de la llave la ponemos regularizando al rubro participaciones permanentes en otros entes, regularizando principalmente la cuenta llave de negocio, ¿sí? Después tenemos la cuenta inmueble de renta, ¿sí? Quiero ampliar esto, así no me queda tan grande porque no. Vamos a ver qué pasa con inmueble de renta. ¿Qué nos dice? Es un inmueble de propiedad horizontal alquilado el 1 del 4 de 2020 a 125 pesos, habiéndose percibido al momento de la firma la totalidad de los alquileres. El contrato se firmó por 12 meses. Entonces, creo que con este no hay duda de qué rubro se trata, ¿sí? Este es un rubro relativamente nuevo, uno de los rubros más nuevos que tenemos, que se incorporó hace poco, es el rubro propiedades de inversión, exactamente. Propiedades de inversión. Y por supuesto, la amortización acumulada de este inmueble va a ir también dentro del mismo rubro, ¿sí? Porque como pasa en todo, siempre lo accesorio sigue lo principal, por lo tanto, es necesario que lo pongamos regularizando al mismo inmueble de renta, ¿sí? Por lo tanto, también va a ir dentro del rubro propiedades de inversión. Pero, ¿qué pasa con la amortización de inmueble de renta? En ese caso, si bien, fíjense, lo tenemos acá dentro de la misma notita 4, la amortización en el inmueble de renta no es un activo. Por lo tanto, vamos a tener que exponerlo dentro del estado de resultado. Lo que vamos a hacer es analizar todas las cuentas patrimoniales y vamos a ir dejando las cuentas de resultado para clasificarlas posteriormente, ¿sí? Lo mismo que la locación de inmuebles a devengar, ¿qué tipo de cuenta es? A ver si alguno se anima a decirme. Es importantísimo que tengan clara la clasificación de cuentas, ¿sí? Que sepan qué tipo de cuenta es. En este caso, ¿de qué se trata? Se trata de ¿por qué lo tenemos ahí? Porque nos pagaron por adelantado. Fíjense que el contrato se realizó el 1 del 4 de 2020. Y la fecha de cierre del ejercicio, que eso lo sacamos del encabezado, es el 30 de 9 del 2020. Por lo tanto, pasaron desde la firma del contrato hasta la fecha de cierre del ejercicio, pasaron 6 meses, ¿sí? Por lo tanto, nos quedan otros 6 meses, porque el contrato es por un año, nos quedan otros 6 meses que nos pagaron por adelantado. Por lo tanto, ¿dónde lo vamos a poner? Exactamente, Marisol, va en pasivos, como dicen varios compañeros, va en la cuenta otros pasivos, ¿sí? Si quieren ya lo vamos poniendo, porque otros pasivos creo que es la única que hay en otros pasivos, así que ya la podemos poner. En cambio, esta de acá arriba no se las puse porque después nos van a aparecer otras
que van clasificadas juntas y ya lo analizamos en conjunto, ¿sí? Ahora, vamos a ver la cuenta que sigue. Les quedó claro, ¿no? Lo de la alocación de inmuebles a devengar. ¿Por qué aparece esa cuenta patrimonial? Y es por el pago por anticipado del contrato completo, ¿sí? Y que han pasado únicamente 6 meses desde la firma del contrato hasta la fecha de cierre de ejercicio. ¿Con qué seguimos ahora? Vamos con los créditos, ¿sí? Tenemos deudores por venta. Tenemos las cuentas. En la misma notita 5 tenemos deudores por venta, documentos a cobrar, intereses positivos a devengar y la previsión para deudores incobrables calculada en exceso. Vamos a ver qué nos dice. Los vencimientos de deudores por venta y documentos a cobrar operan dentro de los 45 días de la fecha de cierre. La empresa realiza la previsión para créditos incobrables en función de su experiencia, a razón del 5% de los créditos por venta. La previsión para deudores incobrables del ejercicio anterior fue calculada en exceso. ¿Para qué nos sirven estos datos que nos da? Primero, para saber que es todo corriente, porque nos dice que todos los vencimientos operan dentro de los 45 días de la fecha de cierre. Por lo tanto, no tenemos dudas de que se trata de todos créditos corrientes, ¿sí? Y nos aclara la forma en que calcula la previsión para créditos de dudoso cobro, cosa que a nosotros, a los fines de la exposición y de armar los estados contables, no nos resulta un dato significativo. Y por último nos aclara que la previsión para deudores incobrables fue calculada en exceso, cosa que ustedes, aunque no tuvieran esa notita, igual lo pueden deducir porque tienen ahí la previsión para deudores incobrables calculada en exceso área, por lo tanto ya se pueden dar cuenta de que la previsión fue calculada en exceso y al cierre del ejercicio se hizo el ajuste correspondiente para cancelar la previsión del ejercicio anterior y constituir la nueva. Entonces, los deudores por venta, documentos a cobrar, ¿dónde los vamos a exponer? En el rubro créditos por venta. Lo mismo que documentos a cobrar. Uy, ¿qué pasó? Control Z, Control Z. Créditos a cobrar, se me autocompletó cualquier cosa. Créditos por ventas, ahí está. ¿Qué pasa con los intereses positivos a devengar? Los intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora que, ¿qué es lo que regulariza? Al rubro créditos, ¿sí? Por lo tanto, también va a formar parte del mismo rubro créditos por venta. Acuérdense, en contabilidad 2, cuando veíamos la evaluación de cada uno de los rubros, nosotros veíamos que cómo deben estar expuestos los créditos. Deben estar expuestos netos de sus intereses. Bueno, a niveles de exposición, esa es la evaluación, a niveles de exposición se separa, ¿sí? Pero se deben exponer conjuntamente. Cuando vemos el cuerpo del Estado, en una sola línea, el rubro créditos por venta va a estar neteado de sus intereses a devengar. Pero en la nota se debe separar para que se sepa qué porción corresponde al crédito y cuál es la porción de los intereses que están pendientes de su devengamiento. La previsión para deudores incobrables también es una cuenta regularizadora, por lo tanto también va a ir neteando. Fíjense que todas estas cuentitas están con saldo acreedor, estas dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son regularizadoras del rubro crédito. Entonces, por eso van a ir, cuando hagamos nuestra nota, van a ir restando dentro del rubro créditos por venta en la nota que le asignemos a ese rubro. ¿Qué pasa con la previsión calculada en exceso? Creo que todos saben a dónde va. Es una cuenta de área. El área, hay un solo lugarcito, hasta esta parte de la materia, hay un solo lugar en donde puede ir. ¿Y dónde va a ser? En el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Así que por ahora la dejemos cuando el jueves, porque obviamente que hoy ya no vamos a llegar, cuando el jueves lleguemos a la confección del estado de evolución del patrimonio neto, ahí la vamos a utilizar, ¿sí? Ahora la cuenta accionistas, ¿sí? Esta no tiene nota. ¿Qué tipo de cuenta creen ustedes que es? Yo sé que tienen la solución, así que pueden saberlo por ahí. Pero fíjense, ¿por qué es tan importante los encabezados? Porque nosotros acá vemos, en el encabezado que tenemos de la empresa, vemos que se trata de una sociedad anónima, ¿sí? Entonces, al ser una sociedad anónima, se utiliza la cuenta accionistas. Ustedes vieron esto cuando vieron, me imagino que contabilidad 1, yo lo vi en contabilidad 1, así que me imagino que ustedes también. La cuenta que se utiliza según el tipo societario que se trate. Si esta fuese una SRL, no encontraríamos nunca la cuenta accionistas, ¿sí? Y en este caso, como bien dice la compañera, va a ir en el rubro otros créditos, ¿pero por qué? Porque el saldo es deudor.
¿sí? Si el saldo sería acreedor, y ya no estaríamos en el rubro otros créditos, sino que estaríamos en el rubro otros pasivos. ¿Por qué? Y se supone que es un crédito que la empresa tiene con uno de sus accionistas, ¿sí? Si fuese una SRL, no tendríamos la cuenta accionista, sino que tendríamos las cuentas particulares de cada uno de los socios. No sé si se acuerdan un poquitito cuando vieron en Contabilidad 1, que ahí se veía qué cuenta se debe utilizar según el tipo societario que se trate. Entonces, en este caso, como estamos en presencia de una SRL, de una SA, perdón, y tiene saldo deudor, entonces sabemos que va a ir a parar al rubro otros créditos. Vamos a ver la cuenta que sigue, la cuenta número 18. ¿Qué tenemos? IVA saldo a favor y tenemos la notita número 6. Dice, los saldos de impuestos corresponden a las posiciones determinadas al cierre del ejercicio. Entonces, esta es la cuenta de IVA saldo a favor. ¿A qué corresponde? Nos lo dice la nota aclaratoria. Corresponde a este cierre ejercicio en septiembre. Entonces, va a ser por la declaración jurada del impuesto al valor agregado de septiembre. ¿Sí? Eso es lo que nos aclara la nota. Todos, o sea, para hacérselo como regla general, todos los saldos a favor impositivos siempre van a ir en el rubro otros créditos, ¿sí? La contadora Galdiano ya todo lo que yo planeaba irles hablando, ella se anticipó porque ya les dio ejemplo de todo, entonces yo puedo avanzar un poquitito más rápido, y lo único que les voy a decir acá es que todos los saldos por impuestos, todos los saldos impositivos a favor, por supuesto, van a ir siempre en el rubro otros créditos, ya sea que tengan IVA, saldo a favor, impuesto a las actividades económicas, como también dijo la contadora Galdiano, las retenciones y percepciones que puedan tener que aún no fueron tomadas, ¿sí? Eso no quiero entrar en detalle porque lo van a ver cuando llegue el momento de que vean impuestos, pero todo ese tipo de cuentas impositivas siempre van a ir dentro del rubro otros créditos. Por supuesto que si vamos a saldos a pagar, existe el rubro cargas fiscales, pero bueno, como ustedes ya vieron la clase, creo que era la del contador Nazar, del estado de situación patrimonial, me imagino que ya saben perfectamente. Les voy a dar un consejo. Descárguense las resoluciones técnicas 8 y 9, ¿sí? Descárguense de la página de la Federación. Ahí, en lo mejor que pueden hacer, están sumamente actualizadas. Ténganlas siempre como material de consulta, porque es fácil que se confundan entre un rubro y otro. Lean 100 veces si les hace falta qué compone cada rubro. Y por otro lado tienen los modelos para que ustedes se puedan aprender el orden que tienen que tener los estados contables, ¿sí? Tengan en cuenta eso. No es lo mismo el orden en que ustedes ponen, porque fíjense, por ejemplo, el estado de situación patrimonial está organizado de tal manera en que va siempre lo más líquido más arriba y va descendiente en forma a su liquidez, ¿sí? Eso es en el activo, por supuesto. Por eso siempre primero tenemos caja y banco, después vienen las inversiones temporarias. ¿Por qué? Porque van en orden decreciente en función a qué es lo primero que se va a ir convirtiendo en efectivo. El orden que tienen cada uno de los estados no es caprichoso, ¿sí? Es así, porque tiene una lógica y aparte de que hay una norma contable que establece que ese debe ser el orden. Por lo tanto, ténganlo siempre como material de consulta hasta que yo les juro que se van a terminar aprendiendo todo. Imagínense, yo me acuerdo definiciones de cuando yo le estudié esta materia. Y estamos hablando que pasaron ya como, no sé, muchos años, como 14, 15 años ya. Y todavía me las acuerdo de ese momento. Entonces, ténganlo siempre como material de consulta mientras estén estudiando y yo les juro que no se van a olvidar nunca las cosas que aprendan en este momento. Fíjense que es sumamente importante esta materia, porque como les dijo la contadora Galdiano, nosotros somos los únicos que podemos hacer estados contables. Y es la única materia en donde se ve la confección de los estados contables. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender a hacerlos perfectamente bien porque se supone que los contadores somos especialistas en esto. Entonces, tómensela en serio la materia y estudien la conciencia, ¿sí? Vamos a avanzar porque si no, se me va a pasar la hora y media que me quedó y me voy a quedar sin ni siquiera terminar de clasificar las cuentas. Vamos a ver lo que sigue entonces. Sí, la RT 8 y 9. Eso principalmente, obviamente que todas son necesarias, pero la 8 y la 9 para contabilidad 3, tómenlo como la Biblia, ¿sí? Son fundamentales, ténganlas siempre al lado, porque de ahí tienen dudas, a ver, bueno, en este caso son justo las cuentas que me tocan, son fáciles, pero tienen dudas y me voy a la resolución técnica y consulto qué es lo que me dice,
para tal rubro, entonces yo ahí me saco la duda de si incluye o no incluye. Y en este caso, para la clasificación, aparte de lo que dice la resolución técnica, también es muy importante el criterio profesional, ¿sí? Porque muchas veces para uno puede ser así, como recién cuando empezamos la clase, que empezamos hablando del tema de los honorarios. Y bueno, depende mucho también del criterio profesional. Pero las resoluciones técnicas vinieron para tratar de evitar que cada uno haga lo que quiera. Porque fíjense que estos estados contables que nosotros hacemos, ¿por qué tienen una forma específica? ¿Y por qué les sirve para cualquiera de los usuarios externos? ¿Sí? Por ejemplo, un banco, que los bancos te piden la carpeta de documentación todos los años y te piden los balances certificados todos los años, entonces ellos lo que quieren es poder hacer una lectura rápida de la información y poder interpretar. Si cada uno hiciera lo que quiere, o viene algún contador y le ponen el orden que quiere y no respeta el orden de la resolución técnica, el requisito de la comparabilidad ya se complica. Sí se puede, porque no importa que vos lo tengáis en distinto orden, igual comparable es, pero ya se complica. Alguien que tiene que analizar un montón de estados contables, porque es el oficial de cuenta del banco, y tiene que analizarlos a todos, y capaz que se le complica un poquitito si no hubiese una resolución técnica que nos establece exactamente cuál es el formato que debemos usar. ¿Sí? Y fíjense que en la plataforma fue subido el modelo de los estados contables que recomiendo utilizar el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Úsenlo porque después yo les juro que van a terminar usando eso. En la vida profesional no son los sistemas los que nos arman los estados contables. Los estados contables, todos, no conozco colega que no lo haga de esta manera, del sistema simplemente se descarga el sumas y saldos, ¿sí? Y después la confección de los estados contables, todos lo hacemos en Excel. Todos, absolutamente todos lo hacemos en Excel. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta materia, hagan de cuenta que esto que nosotros estamos clasificando ahora es lo que sacaron de su sistema después de haber hecho todas las operaciones durante todo el ejercicio. Sacan esto. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es exactamente lo que ustedes van a hacer en la vida profesional. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante esta materia, porque esto los va a acompañar siempre. Siempre se va a hacer de esta manera. No existe sistema que pueda suplantar el criterio profesional de manera de poder armarlo como cada uno quiere hacerlo, ¿sí? Ustedes vieron cuando fueron a hacer el práctico de Regisoft, que me imagino que algunos ya lo terminaron, para que te lo separen en gasto de administración y de comercialización, es una desgracia tener que ponerte a separar cada cuenta 2 veces porque es 50 y 50 y en el asiento hacerlo por separado. Y cuando vos en el ejercicio, cuando vos vas grabando las facturas y haciendo todo, nadie se pone a hacer esa separación. Directamente al cierre del ejercicio se descarga el sumas y saldo y se lo separa directamente al monto global, al saldo, al cierre del ejercicio, se lo separa y se confecciona el anexo de gasto. ¿Sí? Entonces lo que ustedes van a ver ahora es lo más acercado a su realidad profesional que van a tener, ¿sí? Y se lo digo en general en casi toda la carrera, porque después muchas otras materias que ustedes tengan van a ver que lo pueden hacer, les va a servir de mucho, por supuesto, la materia, pero después cuando ustedes llegan a su vida profesional y a la práctica profesional, no es así, no se hace de esa manera. Esto sí, esto es exactamente así, es como lo van a hacer siempre. Entonces, presten especial atención a esta materia porque es una de las materias más importantes que tenemos los contadores. Avancemos. Vamos con productos terminados, producción en proceso y materias primas. La nota número 7, ¿qué es lo que nos dice? El stock de productos terminados alcanza para cubrir las ventas de los próximos 2 meses del año. La producción en proceso se estima que estará en condiciones de ser vendida en diciembre de 2020 y enero de 2021. El proceso productivo dura 2 meses. Las materias primas serán ocupadas en el proceso productivo en febrero de 2021. La existencia inicial de productos terminados, producción en proceso e insumos es de 18.920. Las compras del año, sin considerar los gastos imputables al costo, fue de 28.000. Y el plazo promedio de cobranza de las ventas a crédito es de 7 días. Bueno, fíjense, toda la información que nos da acá, primero, nos sirve para clasificar entre corriente y no corriente. Con la información que nos da acá, sabemos que la materia prima que tenemos van a ser ocupadas en el proceso productivo de febrero 2021 y que el proceso productivo dura 2 meses. Por lo tanto, febrero, marzo y abril, en abril, esa materia prima ya se va a haber convertido en productos terminados y se supone que se va a vender dentro de, ¿dice o no dice? Sí, creo que sí, condiciones de venta, no, después dice que el plazo promedio de cobranza de la venta, crédito, es de 7 días. Pero se supone
que, a juzgar por lo que dice acá, todos los bienes de cambio son corrientes, ¿sí? Por eso nos da toda la pauta, que el stock de los productos terminados alcanza para cubrir las ventas de los próximos 2 meses, corriente. La producción en proceso estará lista en diciembre y enero, corriente, porque el ejercicio cierra en septiembre, ¿era? Sí, el 30 de septiembre. También es corriente, y después, por último, sabemos que la materia prima se va a utilizar en el proceso productivo de febrero de 2021, por lo tanto, si dura 2 meses el proceso productivo, también podemos concluir que es todo corriente, ¿sí? Y bueno, en este caso no quedan dudas que se trata del rubro bienes de cambio. Los tres. Bienes de cambio y bienes de cambio. Ahora, ¿qué pasa con los anticipos a proveedores de materiales e insumos? Vamos a ver qué nos dice la nota. Dice que el proveedor entregará las materias primas durante la primera quincena del mes de noviembre de 2020. ¿Para qué nos da ese dato? Para saber si es corriente o no corriente. Ahora bien, los anticipos a proveedores por las materias primas, ¿dónde lo vamos a encuadrar? Les quiero leer, ya que les hablé de las resoluciones técnicas. Esperen que no lo tengo abierto. Esperen, ¿no? Espérenme un segundito. Acá estoy en el estado de resultado. Acá está. ¿Qué nos dice en el rubro bienes de cambio? Nos dice, son los bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinarán a la venta, así como los anticipa a proveedores para la compra de estos bienes. Por lo tanto, por su naturaleza, un anticipo, cualquiera me diría, va en el rubro créditos, ¿sí? Porque es un anticipo. Pero la resolución técnica 9 específicamente nos dice que no. Si los anticipos son para la compra de bienes de cambio, va en el rubro bienes de cambio. Y si los anticipos son para la compra de bienes de uso, va en el rubro bienes de uso. Eso lo dice más abajo. Después, recuerden descargárselas a las resoluciones técnicas. Así la tienen siempre como material de consulta. Así como yo acabo de hacer, les surge la duda, los anticipos a proveedores, ¿dónde van? Bueno, me fijo, lo leo. Entonces ahí se sacan toda duda y no tienen ninguna duda respecto de cómo clasificarla a esta cuenta, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa con las notitas siguientes. Vamos con la nota 9. En la nota 9, ¿qué es todo lo que tenemos en la nota 9? Tenemos maquinarias, amortización acumulada maquinarias, amortización maquinaria, rodado, amortización acumulada rodado. Tenemos la amortización rodado y los anticipos a proveedores para la compra de bienes de uso y la maquinaria fuera de uso. Todo eso está en nuestra nota 9. Vamos a leerla. Dice, en enero de 2020 se compró una máquina por 1.800 pesos y se anticipó la compra de otra máquina. Ahí aparece este anticipo por la compra. La máquina fuera de uso, está fuera de uso desde el ejercicio número 1, será entregada como parte de pago en abril de 2021, la que se hizo un anticipo. Las amortizaciones de las maquinarias y rodados corresponden un 70% al costo de producción y un 30% al sector comercial. Entonces, las amortizaciones nos da el dato de cómo clasificarlo cuando nosotros vayamos a hacer nuestro anexo de gasto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con la maquinaria? ¿En qué rubro lo vamos a poner? Y creo que no hay ninguna duda de que la maquinaria va a ir dentro del rubro bienes de uso. Lo mismo que la amortización acumulada. Esto vamos a ponerlo en el anexo de bienes de uso, que recuerden que el anexo de bienes de uso tiene la parte correspondiente a los valores de origen y la parte correspondiente a las amortizaciones. Entonces, la parte de la amortización acumulada va a ir en la segunda partecita del anexo. La amortización maquinaria, ya que estamos, lo completemos, ¿sí? Nos dice que corresponden un 70% al costo de producción y un 30% al sector comercial. Entonces, si quieren, lo vamos poniendo. 70 producción y 30 comercialización. ¿Qué pasa con los rodados? Y también los rodados son bienes de uso, ¿sí? Entonces también lo vamos a clasificar como bienes de uso, lo mismo que ocurre
Me comí la E, bueno, no importa. Ahora lo corrijo. Bienes de uso. Lo corrijo a todos porque si no después, cuando vaya a hacer el filtro, no nos voy a encontrar. Entonces lo vamos a dejar corregido, ¿sí? Bienes de uso. La amortización rodado va a ser lo mismo, porque la amortización tanto de la maquinaria como de los rodados nos dice que es un 70% a producción y un 30% al sector de comercialización. ¿Y qué pasa con el anticipo a proveedores bienes de uso? Y también va a ir dentro del rubro bienes de uso. ¿Por qué? Porque la resolución técnica nos dice que tiene que ir dentro del rubro bienes de uso, ¿sí? Y con la maquinaria fuera de uso, ¿qué pasa con la maquinaria fuera de uso? ¿Dónde va a ir? Y va a ir dentro del rubro otros activos. Ya lo tenemos que sacar del rubro bienes de uso y lo mandamos al rubro otros activos. Ya vamos a analizar si en este caso corresponde que sea corriente o que sea no corriente. La contadora Galeano ya les habló que va a depender mucho de la intención que tenga el ente hacer con esa maquinaria, ¿sí? Si se va a destinar a la cancelación de obligaciones corrientes, entonces va a ser otros activos corrientes. Si se va a destinar a la compra de otro bien de uso, o sea, el reemplazo de esa maquinaria que está fuera de uso, entonces lo voy a poner como no corriente, porque el destino final del bien es convertirse en un activo no corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mantenimiento de bienes de uso, estamos en presencia de una cuenta de resultado, ¿sí? Es una cuenta de gasto. Por lo tanto, la nota 16, tenemos la notita 16. ¿Y qué nos dice la 16? Nos dice que los gastos de mantenimiento de los bienes de uso corresponden un 60% al sector producción y el resto, en partes iguales, al sector comercial 20% y 20% al sector administración. Entonces, vamos a clasificarlo. Vamos a tener, como nos decía, que va el 50%, no, estoy mezclando de nota. El 60% al sector producción, 60% producción, y 20 y 20. Entonces, 20 comercialización y 20 administración. ¿Sí? Maquinarias en tránsito. Tenemos la notita 10. Las maquinarias compradas en Estados Unidos ya fueron canceladas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con las maquinarias en tránsito? ¿Dónde las vamos a poner? Fíjense qué nos dice la resolución técnica respecto de los bienes de uso. Nos dice que son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, incluyendo los que están en construcción, tránsito o montaje. Por lo tanto, ahí la resolución técnica nos aclara que las maquinarias en tránsito van a formar parte del rubro bienes de uso. ¿Sí? Bienes de uso. Entonces, acá, con lo que nos dice la resolución técnica, no nos queda ninguna duda que las maquinarias en tránsito van a formar parte del rubro bienes de uso. Ahora bien, pasamos a la cuenta previsión para juicios por despido. ¿Qué nos dice la notita 11? Nos dice que los abogados consideran pertinente la construcción de previsión por juicio iniciado de un ex empleado administrativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de cuenta es una previsión? ¿Va dentro de qué rubro? Va dentro del rubro previsiones, ¿sí? En este caso estamos en presencia de un pasivo contingente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se supone? Que un ex empleado, es lo que yo supongo de lo que leo en esta nota, ¿no? No es que tenga información especial, pero por lo que dice acá, parece que un empleado administrativo, un ex empleado administrativo, inició un juicio. Y los abogados nos asesoran de que es conveniente constituir la previsión. ¿Por qué? Y porque ustedes vieron el cuatrimestre pasado la bolilla de contingencia, y me imagino que ya todos la estudiaron, y se debe tratar de una contingencia, primero negativa, por supuesto, y después que es altamente probable su ocurrencia, ¿sí? Y además es cuantificable, porque si no fuese cuantificable, no podríamos tenerla acá con un monto. Entonces, ¿dónde vamos a clasificar la previsión para juicios? En previsiones. Previsiones, ¿sí? Y con eso ya arrancamos con los pasivos. Terminamos con el activo. Ya tenemos todas las cuentas de activo clasificadas, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con proveedores. La notita 12, tanto proveedores como documentos a pagar. A ver, ¿qué nos dice? En las deudas documentadas se incluye un 80% originadas en operaciones efectuadas con un banco, la que se cancelará en 18 cuotas mensuales consecutivas.
venciendo la primera en octubre de 2020. Los restantes documentos se originan en compras de mercaderías y vencen durante el próximo ejercicio. Y los proveedores vencen en el transcurso de los próximos 4 meses. Entonces, proveedores, no, yo creo que no hay duda que se trata de una deuda comercial, deudas comerciales, y por lo que me dice acá que los proveedores vencen en el transcurso de los próximos 4 meses, no hay duda de que son todo corriente, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con los documentos a pagar? Dentro de los documentos a pagar nos dice que hay una parte que es originada en operaciones efectuadas con un banco y otra parte, nos dice los restantes documentos, se originan en la compra de mercadería. Por lo tanto, tenemos un 80% de los documentos a pagar que va a ir ¿en qué rubro? En el rubro préstamos, ¿sí? Y un 20%, el 20% restante, que va a ir en deudas comerciales. Yo les dije que más adelante iba a volver a aparecer. Fíjense, acá nos apareció el 80% que va a préstamos. ¿Y qué más iba a préstamos? Lo que nosotros teníamos acá arriba, en el rubro caja y banco, que entre comillas, rubro caja y banco, en la cuenta del Banco Patagonia, al haber tenido un saldo acreedor, porque se utilizó el giro en descubierto justo a la fecha de cierre, a mí me quedó en descubierto la cuenta, entonces, en ese caso, ¿en qué rubro va a ir? En el rubro préstamos, ¿sí? Por lo tanto, ahí, haciendo asociación con la otra cuenta que nos aparece del mismo rubro, podemos concluir con esa partecita. Y además, ¿qué más nos aclara? Que de estas deudas hay una parte que es corriente y otra parte que es no corriente, porque fíjense que es una operación con el banco que se cancelará en 18 cuotas mensuales consecutivas, venciendo la primera en octubre. Por lo tanto, nosotros ¿a qué fecha estamos? Al 30 del 9. Si la primera vence en octubre, entonces vamos a tener 12 cuotas, vamos a dejarle una notita acá, cosa de que cuando, a mí lo que me gusta hacer es, cuando yo armo esto, esta clasificación y este análisis, primero que hago, dejo todo anotado. Entonces después, si ustedes dejan todo anotado en anotaciones a los costaditos, no tienen que volver a leer el enunciado porque no van a tener dudas. ¿Sí? Directamente, en esto les va a llevar tiempo, van a hacer todo el análisis y después armar. Si ustedes tienen clara cómo es el modelo de los estados contables, que de hecho, desde ya les aviso, vayan preparando los rayados, así cuando llegue el día del parcial, ustedes ya tienen todos los rayados armados, entonces así se ahorran un montón de tiempo, ¿sí? Ya tienen hecho la estructurita de los estados, por ejemplo, en este caso, como tenemos el estado de situación patrimonial, ya lo tienen listo, del estado de evolución ya tienen todas las columnitas, todo hecho, entonces ahí van a ahorrarse muchísimo tiempo en el momento de realizar el parcial, ¿sí? Todavía no está definido 100% cómo va a ser el parcial, pero a juzgar mi opinión personal, ¿no? Que quede claro, a juzgar por el tipo de examen que yo creo que va a ser igual que como veníamos manejándolo en contabilidad 2. ¿Sí? Porque es muy difícil que a través de la plataforma ustedes puedan confeccionar un estado contable. Y si no le tomamos confección de estados contables, no tiene sentido la materia. Esa es mi opinión, pero bueno, ya no falta mucho para el parcial, así que ya seguramente en breve se van a estar enterando cómo va a ser. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en este caso 12 cuotas, son corrientes, y vamos a tener 6 cuotas no corrientes, ¿sí? Entonces ahí ya me queda todo aclarado. En el momento que yo vaya, cuando empecemos a armar las notas, vamos a ir pintando y ya no nos va a quedar dudas, ¿sí? Ya vamos a tener todo clasificado y no vamos a necesitar volver sobre las notas aclaratorias que tiene el enunciado. Vamos con la que sigue. Tenemos retenciones y cargas sociales a pagar. Tiene la llamadita 15. Vamos a leerla la 15. Dice, las gratificaciones al personal, como así también los sueldos y cargas sociales, corresponden el 50% al costo de producción, 30% al sector comercial y 20% al de administración. Los sueldos y aguinaldo de vengados fueron abonados el 30 del 9 de 2020. Por lo tanto, los sueldos, ¿por qué no tenemos la cuenta sueldos a pagar? Porque ya fueron abonados, ¿sí? Fíjense que ahí nos aclara que fueron abonados el 30 del 9. Por eso no existe la cuenta. Por lo general, las empresas pagan los primeros días del mes siguiente, por lo tanto es una cuenta que es normal encontrar, siempre está. Pero en este caso, la empresa el 30 del 9
pagó todos los sueldos y los aguinaldos, no es mes que corresponde a aguinaldo, pero no importa, pagó todo. Por lo tanto, no nos aparece la cuenta sueldos a pagar. Pero sí tenemos la cuenta retenciones y cargas sociales a pagar, ¿sí? Que son todos los aportes y contribuciones que se pagan por uno de los empleados. Ahí está todo lo que es aportes jubilatorios, obra social, todo eso está dentro de esta cuenta, ¿sí? Y en este caso, ¿en qué rubro va a ir? Tenemos el rubro específico, que es el rubro remuneraciones y cargas sociales. Obviamente, va a ser un rubro integrante de pasivo. Creo que ya a esta altura de su carrera no hace falta que le diga que todo lo que termina a pagar es pasivo. Ya no hace falta, yo creo que todo eso ya lo tienen ustedes clarísimo. Sigamos con la cuenta que sigue. Tenemos impuesto a las ganancias a pagar. Y tenemos la llamadita 19. Nos dicen, impuesto a las ganancias a pagar ya se encuentra neteado de las retenciones y anticipos correspondientes. ¿Dónde va a ir? En cargas fiscales, ¿sí? En cargas fiscales. No hay duda de eso. Después que tenemos el impuesto a las actividades económicas a pagar. Tiene la notita 6, que es la misma que ya leímos para la cuenta IVA saldo a favor, que dice que los saldos de impuestos corresponden a las posiciones determinadas al cierre del ejercicio. O sea que este es el saldo del impuesto a las actividades económicas a pagar correspondiente a septiembre de 2020. ¿Y dónde va a ir también? En el rubro cargas fiscales, ¿sí? Ahora vienen otras dos cuentitas que no tienen ninguna nota. Tenemos la provisión, gratificaciones al personal, y la provisión, honorarios a directores y síndicos. Esta cuenta, ¿qué tipo de cuenta es y dónde la vamos a exponer? A mí las cuentas provisiones, todo tipo de provisiones, a mí me gusta verla como que se trata de un ahorro, ¿sí? Un ahorro que realiza la sociedad para determinado fin, ¿sí? Pero esto es una forma en que yo lo entiendo, ¿no? No lo dice la resolución técnica, es una forma que yo lo entiendo. ¿Por qué? Y porque la empresa decidió que va a hacer gratificaciones al personal en este caso cierra ejercicio el 39, y decide que va a hacer gratificaciones al personal en diciembre, como un bono de fin de año, ¿sí? Entonces, todos los meses va destinando partecita de sus ingresos, lo va destinando a crear una especie de fondo, que en este caso en los niveles de la cuenta se llama una provisión, porque se va haciendo un aprovisionamiento de esa plata para después poder darle estas gratificaciones al personal. Con este ejemplo que estoy diciendo, para poder darle el bono a fin de año a todos los empleados que trabajan en la empresa. Una cuenta muy común que aparece, provisiones, gratificaciones al personal y provisión honorarios a directores y síndicos, no son tan comunes, pero una cuenta que sí es muy común encontrar es la provisión para SAC, o sea, para el aguinaldo. Para todas aquellas empresas que cierran ejercicio en una fecha distinta al 30 de junio y el 31 de diciembre, porque en esa fecha ya se terminó de devengar el aguinaldo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, que la empresa cierra ejercicio el 39, acá en la nota dice que ya fue abonado el SAC en su totalidad, pero no es mes en que se paga aguinaldo, ¿sí? Entonces, lo más normal es que en esa fecha no se haya pagado el aguinaldo, pero si ustedes se fijan, ya transcurrieron, desde el último pago de aguinaldo, ya transcurrieron 3 meses. Entonces, ya es una deuda cierta que tiene la empresa. Porque a mí me gusta siempre, para entender este tipo de cosas, me gustan los ejemplos extremos. Si mañana la empresa decide cerrar y le tiene que pagar a todos los empleados, y la porción ya devengada del aguinaldo la va a tener que pagar. Y en el caso que no cierre y llegue hasta el final del ejercicio, hasta el 31 de diciembre, que sea la fecha en que tiene que pagar los aguinaldos, y ya tiene hecha su reserva, su ahorro para poder pagar eso. ¿Cómo? Por medio de esta provisión, ¿sí? Entonces, en este caso, no está aprovisionado eso, que es el ejemplo que les di, que es el más común que ustedes van a encontrar, y de hecho, el día de mañana, cuando trabajen, sean contadores de empresas con fecha de cierre distinta al 31 de diciembre y 30 de junio, seguro que la van a tener que utilizar a esta cuenta, ¿sí? En este caso tenemos la provisión gratificaciones al personal y una provisión honorarios a directores y síndicos, ¿sí? Que esto se va haciendo una provisión y después, en el momento en que la asamblea decida realizar la distribución como corresponde, en ese caso se va a dar de baja la cuenta provisión, ¿sí? Y muy posiblemente ya pase directamente a honorarios a directores y síndicos a pagar, ¿sí? En este caso, todavía no es
un pasivo exigible, ¿sí? Por eso se utiliza la cuenta provisión. Pero en este caso, ¿dónde se expone? Lo vamos a exponer dentro del rubro otros pasivos. Para determinar si una provisión es o no corriente, va a depender mucho de cuándo se va a convertir en un hecho cierto. Por ejemplo, en el caso que yo les daba de las gratificaciones al personal, que es porque la empresa decidió a fin de año darle un bono a todos los empleados. Bueno, en ese caso es corriente, ¿sí? Porque faltan 3, 4 meses para tener que entregársela a los empleados. Entonces, en ese caso es corriente. Pero sí se puede existir el caso, poco probable lo veo, pero puede existir el caso en que se decida realizar una provisión para dentro de mucho tiempo, con una empresa que es muy previsora y decide hacerlo con mucha anticipación, puede pasar. Por lo general, son corrientes. Bueno, ahora vienen, con eso terminamos con las cuentas de pasivo. No sé si tienen alguna duda hasta acá de lo que es activo-pasivo, o vamos bien. O se fueron todos, no sé. Vamos bien, profe, vamos bien. Buenísimo, buenísimo. Sigamos entonces. Vamos entonces ahora con las cuentas de patrimonio neto. Tenemos la cuenta capital, ajuste de capital. Creo que no hay dudas respecto de esas cuentas. Son capital y ajuste de capital, justamente. Prima de emisión. Prima de emisión tiene la llamadita 13. Vamos a leer qué nos dice. Nos dice que en abril de 2020 los socios realizaron un aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones de acciones. Bueno, entonces ya sabemos que en abril del 2020 lo realizaron a este aporte y como el ejercicio cierra el 30 del 9, entonces el aporte irrevocable se realizó en la última asamblea que hubo en abril de 2020. ¿Sí? Por lo tanto, existe la cuenta, pero es una cuenta que se desarrolló durante el ejercicio. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta al momento en que vayamos a confeccionar el estado de evolución. Pero eso lo vamos a hacer recién, creo que el jueves a las 10:30 de la mañana. Prima de emisión. Prima de emisión, reserva estatutaria, reserva legal, tenemos la llamadita 20. ¿Y qué nos dice? Nos dice que en la asamblea efectuada en febrero del año 2020 se resolvió distribuir utilidades de la siguiente manera. Reserva legal 1.385, reserva estatutaria 95, dividendos en especie 1.500, dividendos en acciones 5.000, dividendos en efectivo 4.600, lo que da un saldo de 13.385. ¿Para qué nos sirve esta distribución de utilidades? Para la confección del estado de evolución. Como les dijo la contadora Galdeano, hacerlo de abajo para arriba, que es lo más sencillo. Y en el caso del práctico, les adelanto un poquitito, nos da los saldos de inicio, pero puede pasar que el parcial no les dé los saldos de inicio. Eso pasa bastante seguido, que no les da los saldos de inicio, entonces no van a tener opción que hacerlo de abajo para arriba. Los saldos de cierre los tienen. Creo que no hay duda que los saldos de cierre son estos, ¿sí? Ya saben cuánto es lo que les tiene que quedar. Pero para poder determinar cuánto era lo que había antes de esta distribución de utilidades que tenemos acá, bueno, entonces ahí van a tener que hacer una suma algebraica para poder determinar. Resultados no asignados. Tenemos la llamadita 14, que nos dice, la cuenta de resultados no asignados no incluye el área ni el resultado del ejercicio. ¿Dónde teníamos el área? En la previsión calculada en exceso, ¿sí? Lo tenemos arriba. Así que esa también la vamos a utilizar cuando vayamos a confeccionar el estado de evolución del patrimonio neto. Y ahora pasamos netamente a las cuentas de resultado, ¿sí? Vamos a ver qué nos queda sin leer. Vamos a tener las ventas y las devoluciones de ventas junto con el costo de los productos terminados y vendidos. Tenemos la nota 7, que ¿de dónde viene? Viene de la misma nota que ya leímos para los bienes de cambio. ¿Cuál es la parte que nos interesa acá? Nos interesa la parte de que la existencia inicial de los productos terminados, producción en proceso e insumos, era de 18.920. Y las compras del año, sin considerar los gastos imputables del costo, fue de 28.000. Y el plazo promedio de cobranza de las ventas es de 7 días. ¿Para qué nos sirve esa información? Para confeccionar el anexo de utilidad bruta, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, así que eso ténganlo presente, que vamos a tener que volver sí o sí a mirar esta notita para sacar los datos para la confección del anexo de utilidad bruta. ¿Qué tenemos después? Honorarios profesionales, la nota 17, que es la nota donde nos dice cómo distribuir los gastos que no tengan asignación específica. Tenemos
que es un 50% para el sector comercial y 50% para el sector administrativo. Yo lo que les propongo es que dejemos todos los que sean de asignación, de asignación general, los dejemos y marquemos únicamente los que tienen asignación específica, ¿sí? Cosa que después, con un filtro, nos van a quedar todos los que vamos a tener que llevar al anexo de gasto en 50 y 50 por esta notita 17, ¿sí? Entonces, honorarios profesionales, no sabemos qué tipo de profesional es. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Ponernos 50 y 50, porque la nota 17 no nos aclara específicamente que se trata de los honorarios del contador. Si nos aclarara una nota que se trata de los honorarios del contador, va a ir a administración. Si tenemos una nota que nos dice que se trata de los honorarios de un licenciado en comercialización, va a ir a gastos de comercialización, ¿sí? Y también puede ocurrir que los honorarios profesionales sean de un ingeniero, el ingeniero que está en la planta o que se dedica a algo relacionado con el proceso productivo. Bueno, entonces en ese caso va a ser un gasto imputable al costo, ¿sí? Entonces, los honorarios profesionales es una cuenta que puede ir para cualquiera de los lados, pero bueno, en este caso no nos aclara nada puntual, por lo tanto vamos a utilizar la nota genérica donde nos dice que tiene que ir 50% a comercialización y 50% a administración. Con publicidad y propaganda es evidente que va a gastos de comercialización, ¿sí? No hay ninguna duda. Siempre son más o menos las mismas cuentitas las que van a parar que tienen asignación específica que ya sabemos, ¿sí? Y para el resto busquen la nota donde les dice cómo se distribuye para aquellos gastos sin asignación específica. Los deudores incobrables, ¿qué tipo de gasto va a ser? Es un gasto netamente de comercialización. Gratificaciones al personal, tenemos la nota 15. Nos dice que las gratificaciones al personal, así como los sueldos y cargas sociales, corresponden 50% a producción, 30% a comercialización y 20% a administración. O sea que vamos a tener un 50% producción, un 30% comercialización y un 20% a administración, ¿sí? Honorarios directores y síndicos. En este caso no tenemos ningún tipo de asignación, ¿sí? En este práctico, para que vean cómo el criterio puede ser cualquier cosa, en el Seibo estaba 50 y 50, ¿se acuerdan? Bueno, en este práctico la solución lo toma todo a administración. Vamos a hacer trampita un ratito y vamos a ver acá. Fíjense, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Honorarios directores y síndicos, ¿ven? Acá la solución de este práctico lo toma todo a administración. Para que ustedes vean que no es que hay una reglita mnemotécnica que siempre los honorarios directores van a administración o siempre van, no, puede ser de cualquier forma, ¿sí? Ustedes quédense tranquilos que como lo hagan en el parcial, se lo van a tomar como bien, ¿sí? Salvo que, obviamente, como les digo, si está especificado que corresponde a los directores del sector comercial, y bueno, y ustedes lo ponen 50 y 50, va a estar mal, ¿sí? Pero si no lo aclara, ya sea que lo pongan 100% en administración o lo distribuyan en función de la distribución genérica que hay acá para los que no tienen asignación específica, va a estar bien, ¿sí? Entonces, en este caso, lo vamos a poner como gastos de administración para que para que concuerde con la solución. Si no, después van a decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué está distinto? Entonces, para que concuerde con la solución. Pero como les digo, no significa que sea tajante esta forma de distribución. Como ya vieron en el Seibo, fue hecho de otra manera, ¿sí? Personal eventual. Personal eventual, en este caso, nos manda la nota 17, que es la que nos dice básicamente que no tiene asignación específica. Por lo tanto, lo vamos a dejar. Pero el personal eventual puede ser que haya, qué sé yo, se contraten vendedores eventuales para fechas como el Día de la Madre, por ejemplo, que se vende mucho. Bueno, se contratan vendedores. En ese caso, va a ser netamente al sector comercialización, pero va a depender de qué aclaraciones les haga el enunciado. Si no les aclara, y ustedes adivinos no son, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo van a tener que utilizar con la notita, lo van a tener que asignar con la notita que nos da la asignación genérica para los que no tengan asignación específica. Alquileres pagados, también nos manda la nota 17, por lo tanto, también los vamos a dejar. El impuesto a las actividades económicas es un impuesto que se calcula
en función a las ventas, ¿sí? Se calcula una alícuota sobre el monto de las ventas. Entonces, está relacionado siempre con las ventas, por lo tanto, con la comercialización. Por eso siempre el impuesto a las actividades económicas es un gasto netamente de comercialización. La amortización llave de negocio. ¿Qué pasa con la amortización llave de negocio? Ustedes se acuerdan de dónde venía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la amortización, que la llave de negocio venía de la adquisición de las acciones en Bob Sociedad Anónima era? Entonces, ¿a dónde va? ¿Dónde va a ir a parar? ¿Qué creen ustedes? Y en este caso, la amortización de la llave de negocio va a ir dentro del rubro resultado, participaciones permanentes en otros entes. En entes relacionados, en otros entes, es lo mismo. Fíjense que también nos manda la notita 3, que es justamente esa nota, ¿sí? Los intereses perdidos. ¿A dónde creen ustedes que van a ir los intereses perdidos? ¿Dónde van? ¿Dónde los ponemos? Son intereses. Por lo tanto, ustedes, me imagino que, no, la clase de estado de resultado no está subida, ¿no? Así que con estado de resultados deben andar medio flojitos. Bueno, vamos rápidamente a ver la estructura del estado de resultados, porque yo sé que hay muchos chicos, y resultado financiero y por tenencia exactamente. Hay muchos chicos que la están volviendo a hacer para promocionar, porque la verdad que les tocó una oportunidad genial de poder promocionar justamente ahora que no hay finales, que recién se habilitan ahora y que todo el año no hubo. Entonces hay muchos chicos que están para promocionar, pero hay muchos otros que no. Muchos otros que es la primera vez que lo están cursando y nos damos cuenta principalmente con los chicos que son del plan 2019, ellos no queda otra que hayan ingresado el año que viene. Así que como para que tengan una idea de la estructura, igual ya lo vamos a ver cuando lo desarrollemos, pero dentro del estado de resultado vamos a tener, bueno, las ventas, el costo, los gastos de administración, gastos de comercialización, y de ahí vienen el resultado en participaciones permanentes en otros entes, resultado financiero y por tenencia, y tenemos el rubro otros ingresos y egresos. Dentro del rubro resultado participaciones permanentes en otros entes, vamos a tener el caso de la amortización de la llave de negocio, y también podemos tener el resultado que surge. ¿Se acuerdan cuando vimos en contabilidad 2 que calculábamos cuál era el resultado de esta participación? Bueno, ese también va a ir dentro del rubro participaciones permanentes en otros entes. No van a encontrar otra cosa que vaya dentro de ese rubro, es lo único que pueden encontrar. En cambio, en el rubro resultado financiero y por tenencia, y hay un poquitito más de cosas, porque vamos a tener los resultados financieros que incluyen todo tipo de intereses, ¿sí? Cuando ustedes segregan intereses, los intereses que surgen de cualquier operación que sea, puede ser de crédito o de deuda, para los dos lados pueden ser intereses perdidos o intereses ganados, el RECPAM y los resultados por tenencia por las valuaciones en los activos, y en todos esos van a ir englobados dentro del rubro resultado financiero y por tenencia, ¿sí? Entonces, acá vamos a clasificar resultados financieros. Si no sé escribir, estamos en un problema. Financieros y por tenencia. Lo mismo que el RECPAM. El RECPAM, fíjense que acá ya está separado en generados por activos y generados por pasivos, que es lo que nosotros necesitamos para la exposición, ¿sí? Porque la resolución técnica nos pide específicamente que los resultados financieros y por tenencia estén segregados de aquellos que son generados por pasivos de los generados por activos. Entonces, esto también va a resultado financiero y por tenencia, resultado financiero y por tenencia. Me imagino que todos se acuerdan que para poder determinar cuánto es el RECPAM generado por activos y cuánto es el RECPAM generado por pasivos, utilizábamos el método directo. Era la única forma que teníamos para poder separar cuánto era el generado por cada uno de ellos. Acá aparece, ¿ven? El resultado de la participación en otras sociedades. Esto va de la manito con la llave, ¿sí? Con la amortización de la llave. Por lo tanto, va a ir dentro del mismo rubro. Ahora, ¿qué cuenta viene? Viene la locación de inmuebles. ¿A qué notita nos hace referencia? Ahí se quedó. Esperen que vamos a hacer así para verla, porque no la veía. La nota 4. ¿Cuál es la nota 4? La nota 4 es el inmueble que arriba lo incluimos dentro de propiedades de inversión. Por lo tanto, si nosotros al inmueble lo incluimos dentro de propiedades de inversión, no se trata de la actividad principal del ente, ¿sí? En este caso,
estamos en presencia de un inmueble que está destinado a alquilar, a obtener un beneficio, ¿sí? Por eso lo vamos a clasificar dentro del rubro otros ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque no se trata de la actividad principal del ente, ¿sí? Entonces, dentro de otros ingresos y egresos, vamos a tener la locación de inmuebles, otros ingresos y egresos, el impuesto inmobiliario del inmueble de renta también. Distinto sería si fuese el impuesto inmobiliario del inmueble que la empresa utiliza para, en este caso, que es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de muebles de madera, que sea el galpón, el impuesto inmobiliario del galpón donde produce sus muebles. Bueno, en ese caso no va a ir en otros ingresos y egresos porque está relacionado con la actividad principal del ente. ¿Y dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner dentro del anexo de gasto. Pero en este caso parece que la empresa no tiene un inmueble que utilice para su propio, para la propia actividad, únicamente tiene este inmueble, porque en bienes de uso no teníamos inmuebles, así que esa es a la conclusión que podemos llegar. Por lo tanto, el único impuesto inmobiliario que paga es por el inmueble de renta. Los sueldos y cargas sociales vamos a tener la misma distribución que teníamos acá arriba, en las gratificaciones al personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos manda la notita 15, que la notita 15 nos especifica que es el 50% a producción, el 30% a comercialización y el 20% a administración. Ahora viene la cuenta comisiones sobre ventas. Fíjense que la nota, la comisiones sobre ventas no tiene ninguna notita. Pero ¿a qué conclusión podemos llegar? No podemos distribuirlo en partes iguales entre comercialización y administración, porque ¿qué tiene que ver un vendedor con el sector administrativo? Este es un gasto netamente comercial, ¿sí? Entonces va a ir a gastos de comercialización. Después, ¿qué tenemos? Gastos servicios, en un genérico, un gastos varios, digamos, de todo lo que no entra en los anteriores lo ponemos acá, y nos manda la notita 17, por lo tanto lo dejamos porque es de asignación general. Diferencia de cambio, moneda extranjera. ¿Dónde creen que va a ir la diferencia de cambio, moneda extranjera? Y también se trata de un resultado financiero y por tenencia, ¿sí? En este caso, la diferencia de cambio, como nos hace referencia a la nota 2, sabemos que viene de esa moneda extranjera que el ente había adquirido con fines de especulación, esperando que aumente su valor, que lo habíamos puesto dentro del rubro inversiones. Entonces sabemos que se trata de un resultado financiero generado por activo, ¿sí? Resultado financiero y por tenencia. Ahora tenemos resultado por tenencia viene de cambio, que creo que está recontra fácil la clasificación, porque no lo dice, su nombre, resultado por tenencia viene de cambio, y ya nos aclara que es de los bienes de cambio, por lo tanto, es muy sencillo saber que es de activo, generado por activo, ¿sí? Y ahora tenemos el resultado de las operaciones en descontinuación. Ustedes no vieron todavía la clase de estado de resultado, pero la resolución técnica nos separa dentro de, y la contadora Galeano tampoco nos les habló de esto. ¿Qué es lo que pasa? El estado de resultado separa, por un lado, los resultados de las operaciones que continúan y el resultado de las operaciones en descontinuación. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan fácilmente. Las operaciones que continúan son aquellas operaciones en que el ente va a seguir trabajando y que es con su operatorio habitual y va a seguir funcionando. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, esta empresa, vamos a hacer una suposición porque no nos hace ningún tipo de aclaración, así que vamos a suponer. Esta empresa que se dedica a la fabricación y venta de muebles de madera, si bien tiene un objeto genérico, puede ocurrir que dentro de las cosas que haga, hacía mesas y sillas, únicamente, mesas y sillas. Y decide que a partir del próximo ejercicio, o decidió durante el ejercicio número 2, que nosotros estamos confeccionando en los estados contables, decidió que sillas no va a vender más. No quiere vender más sillas porque se dio cuenta que son mucho más difíciles de hacer, las mesas son más sencillas, se venden más y son más rentables. Me conviene por todos lados, no me la quiero complicar, porque así tengo que tener más empleados, así que voy a hacer solo mesas. Pero ¿qué pasa? Yo tengo sillas hechas, ¿sí? Todavía tengo sillas que tengo que seguir vendiendo. Y posiblemente
tengo capaz que trabajos que me encargaron y los tengo que terminar. Entonces, ¿qué pasa? Yo durante todo el ejercicio en que vaya cerrando esa línea de producción, voy a ir teniendo resultados. ¿Por qué se los separa? Y para saber que el ejercicio que viene, yo esos resultados ya no los voy a tener. ¿Por qué? Porque es una operación que yo ya no voy a hacer más. Entonces, por ejemplo, esta empresa tiene, del sector sillas, le quedaron mercadería, le quedaron sillas, le quedaron, hagamos cuenta que usa otra materia prima, le quedaron materia prima específica para silla y tiene personal específico que solamente sabe hacer silla. Todo el ejercicio número 2, que es el que nosotros estábamos cerrando, vendió unas cuantas de las sillas, terminó algunos de los trabajos que tenía pendiente y para terminar esos trabajos tuvo que pagar el sueldo de estos empleados del sector sillas. Pero el ejercicio que viene, cuando yo termine todo y lo pueda cerrar al sector sillas, no van a existir más. Entonces, por eso, la resolución técnica nos aclara que se deben exponer por separado. ¿Yo qué expongo? El resultado de las operaciones en descontinuación. Lo expongo de manera separada para que se sepa que yo el ejercicio que viene, ese resultado ya no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque ya no voy a fabricar más sillas. Voy a fabricar únicamente mesas. Entonces, a los fines de un análisis, sí, si bien el resultado global de la empresa es, no sé, no lo tengo acá el estado de resultado, pero no importa, es de 10.000 pesos, bueno, yo sé que de esos 10.000 pesos, 4.500 yo el año que viene no lo voy a tener. Hay que ver si cuando esas operaciones se descontinúen completamente y capaz que la fabricación y la venta de mesas me aumente, pero haciendo un análisis a la fecha de cierre de ejercicio, y yo ese resultado no lo voy a tener en el ejercicio que viene porque es una actividad que ya no voy a realizar más. Entonces, por eso se realiza separado, porque si no, podría prestar a confusiones a la hora de la toma de decisiones. Porque yo podría decir, bueno, se supone que si este año ganó 10.000, el año que viene gana 15, pero no, porque en realidad hay 4.500 que ya no nos va a ganar. ¿Sí? No sé si quedó más o menos claro por qué se separan las operaciones en descontinuación. Ya cuando vayamos a la confección del estado de resultados, vamos a ver bien los niveles en donde se va a ir acoplando cada uno de los rubros que vamos charlando y dónde va a ir, en qué renglón va a ir puesto el resultado de las operaciones en descontinuación. Yo de todas formas los invito a que vean no la solución, no sean tramposos, vean el modelo de los estados contables que está subido a la plataforma, que es el descargado del consejo, véanlo, o si no, en la misma resolución técnica, ahí tienen los modelitos, y van a poder ver dónde está. Yo ahora quiero tratar de terminar con las notas, cosa de que el jueves nos podamos dedicar bien a la confección, ¿sí? Vamos a ver ahora, ya tenemos el resultado de las operaciones en descontinuación que van en una línea aparte, ¿sí? Por eso no le vamos a poner nada. Impuesto a las ganancias, lo mismo, va en una línea aparte al final. Y después tenemos la cuenta indemnización por despido que nos manda a la notita 11, que forma parte de la misma previsión que yo había constituido. ¿Sí? ¿Dónde va a ir la indemnización por despido? Y en este caso la indemnización por despido la podemos considerar dentro de, acuérdense lo que les dijo la contadora Galdeano, por lo general en la indemnización por antigüedad, lo que se previsiona. Por lo tanto, en este caso también va a ser la indemnización por antigüedad. Eso ya cuando lleguen a derecho laboral, seguramente hay algunos que ya la cursaron o la están cursando, lo incluyen muchos conceptos. Lo que se previsiona generalmente es la indemnización por antigüedad, que es de la que no se puede escapar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La indemnización por despido sí forma parte de la actividad del ente, ¿sí? Hay un ex empleado que decidió hacer un juicio, pero forma parte del empleado, trabajaba en la confección de las mesas y sillas, por lo tanto, yo ya le puse mesa y silla, en la fabricación y venta de muebles de madera, entonces forma parte de la actividad principal del ente, por lo tanto, ¿cómo lo voy a poner? Y lo voy a poner en el anexo de gasto. Ay, perdón, me había tildado. ¿Y qué es lo que nos dice la notita 11? Nos dicen que, bueno, dice, los abogados consideran pertinente la constitución de una previsión por juicio iniciado por un ex empleado administrativo. Y ahí nos da la pauta de que se trata de un gasto netamente administrativo. Gastos de administración.
¿sí? Bueno, con eso fíjense, ya terminamos de hacer todo el análisis. Y lo que nos había quedado pendiente son las cuentas de patrimonio neto que van directamente al estado de evolución, dejamos las cuentas de resultado que no tienen una asignación específica, y acá nos habían quedado las amortizaciones del inmueble de renta, que ¿dónde va a ir? Si pusimos la locación y pusimos el impuesto inmobiliario en otros ingresos y egresos, entonces la amortización del inmueble de renta también va a ir en otros ingresos y egresos. Y la previsión para deudores incorporados calculada en exceso área va también dentro del estado de evolución del patrimonio. Vamos a ver qué notita nos quedó acá pendiente de leer. Ya fuimos leyendo todo, ¿sí? Fuimos leyendo absolutamente todo. Lo único que nos quedó pendiente es la última nota, la nota 21. Si me comí otra y se dieron cuenta, díganme, ¿no? La nota 21 que nos da los saldos al cierre del 30/9 de 2019, que no es ni más ni menos que los saldos de inicio de este ejercicio, del que nosotros estamos hablando. Fíjense, nos dan los saldos de maquinarias, rodados, de las amortizaciones, de capital, ajuste de capital, prima de emisión y resultados no asignados. Nos da todo para que nosotros podamos confeccionar nuestro anexo de bienes de uso y nuestro estado de evolución del patrimonio neto. Ahora bien, tenemos todo clasificado. Por lo tanto, el trabajo más pesado y más complejo ya lo hicimos. Ahora nos falta únicamente armar. ¿Qué pasa con las notas? Vamos a tener una nota que va a ser la primera nota que va a aparecer siempre en nuestros estados contables. Si puedo repetir lo de la cuenta 10. Cuenta 10. Esto es la amortización inmueble de renta. Fíjense, cuando nosotros analizamos las cuentas de resultado, que las tenemos acá abajito, nosotros, la locación de inmueble y el impuesto inmobiliario, como correspondía, fíjense que nos mandan a la nota 4, que nos dice que corresponde al inmueble de renta. Por lo tanto, nosotros, el inmueble de renta, ¿dónde lo pusimos? Lo pusimos en propiedades de inversión, ¿sí? Al ser un inmueble de renta, que va en el rubro propiedades de inversión, no forma parte de la actividad principal del ente, sino que es una actividad secundaria que el ente tiene, que tiene un inmueble, que quiere obtener beneficios con él y por eso lo está alquilando, ¿sí? Entonces, al ser así, la locación, o sea, los alquileres que se perciban como consecuencia de este inmueble de renta y el impuesto inmobiliario que se paga de ese inmueble, no lo vamos a poder poner dentro de nuestro anexo de gasto, ni tampoco lo vamos a poder poner en otro lado, porque se trata de una actividad ajena a la actividad principal del ente. Por eso lo ponemos en otros ingresos y egresos. Lo mismo ocurre con la amortización de este inmueble de renta. La amortización del inmueble de renta es una cuenta de resultado y también lo vamos a poner dentro de otros ingresos y egresos porque también forma parte de una actividad que no es la actividad principal del ente. ¿Quedó claro, Luciana? Buenísimo. Sigamos entonces. Vamos a las notas. ¿Qué son las notas? La nota es la información complementaria por excelencia que nosotros vamos a encontrar en nuestros estados contables. ¿Sí? La nota que ustedes hacen cuando están estudiando son las notas de composición de los rubros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Existen otras notas antes, que acá se las damos, las pasamos por alto. Así que voy a tratar de estos 15 minutitos que me quedan, de que nos detengamos en las primeras notas, ¿sí? Porque siempre, por ejemplo, acá, ¿cómo te dicen? La nota 1, nota referida a las normas contables profesionales vigentes del ajuste por inflación en Salta. Ahí nos hace una referencia para que ustedes sepan que existe. Ahora yo quiero que la veamos, ¿sí? Yo les voy a mostrar una nota, les voy a dejar de compartir un ratito, y les voy a mostrar una nota que yo tengo de un estado contable que yo hice. Yo lo tengo abierto, acá está. Que es la que uso para todos los estados contables, porque la verdad que no tiene mucho sentido. A mí me gusta manejarlo así. Profe, en el caso de la cuenta de indemnización por despido, no tengo una nota. ¿A qué rubro pertenecería? La cuenta indemnización por despido es una cuenta de resultado. La indemnización por despido, al ser una cuenta de resultado, a ver, en el supuesto caso de que no te aclare que es de un ex empleado administrativo, y yo lo pondría con la asignación específica, o en su defecto, acá nos hace la asignación para las gratificaciones al personal y los sueldos,
que nos dice que es 50% producción, 30% comercial y 20% administración. Yo lo distribuiría así, si no me lo aclara. Igual, para mí lo accesorio sigue lo principal. Entonces, si yo a los sueldos los distribuí de esa manera, la indemnización por despido la distribuiría de la misma manera. Si no tengo una nota aclarando, lo haría con el criterio general. Bueno, volvamos entonces a las notas. La primera nota que ustedes tienen es la base de preparación de los estados contables, ¿sí? Pueden hacerlo, a ver, cada uno, esto va a depender mucho de su propio criterio. Pueden hacer una nota donde hable de las normas contables profesionales aplicadas, pueden hacer otra nota haciendo referencia a la unidad de medida, pueden hacer otra nota distinta hablando de los criterios de medición, o bien, como se viene manejando en las clases, que en la misma nota se pone que el rubro está evaluado de tal manera. A mí particularmente me gusta hacerlo de esta forma. Fíjense, yo que tengo la primera nota, tengo las bases de preparación de los estados contables, en donde, fíjense, acá claro que los criterios de medición fueron utilizados teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución técnica 17, para los criterios de exposición, los establecidos por las resoluciones técnicas 8 y 9, emitidos por la Federación. Y después, acá, en la misma nota 1, yo aclaro la parte de la unidad de medida. Fíjense que ahí lo aclaro, que los estados contables han sido preparados en moneda homogénea conforme a las normas contables profesionales argentinas y aprobadas, bueno, por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A partir del 20 del 4 de 2014, ahí ustedes fíjense que lo que ustedes buscan con esta información complementaria es que el usuario de esta información contable pueda entender todo, ¿sí? Por supuesto que si es alguien de un banco, que por lo general el que lo analiza del banco lo más probable es que también sea un contador, ya sabe estas cosas. Pero puede ocurrir que ustedes quieren vender el fondo de comercio de la empresa que tienen, entonces viene la gente que son simplemente unos comerciantes, no son profesionales en ciencias económicas, y quieren analizar su información contable, ¿sí? Entonces ellos, mirando las notas a los estados contables, tienen que aportar toda la información adicional que se necesita para poder tener una correcta interpretación. Entonces acá siempre en esta notita de la unidad de medida, que yo la tengo incorporada dentro de la nota 1 de bases y preparación, se hace un poquitito de historia, ¿sí? Donde se cuenta que a partir del 20 del 4 de 2014, fecha en la cual se aprobó la resolución técnica 39 y la interpretación 8, la necesidad de reanudar la reexpresión viene indicada por el cumplimiento, bla, 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 bla. Hay un modelito subido en la plataforma que está bastante completito, ¿sí? Pero bueno, a mí me gustó, quise traer la mía para que vean. Fíjense, este es un estado de verdad, acá está la sociedad, hice lío, control Z. Acá está cuál es el nombre de la sociedad, correspondiente a qué ejercicio, ¿sí? Como para que vean que esto es lo que se hace. Entonces, ahí se aclara que a la fecha de cierre de los estados contables, la tasa acumulada de inflación en los 3 años ha superado el 100%, motivo por el cual el 29 de 9 de 2018 la Federación ha aprobado la resolución 539 del 18, que fue adoptada por el Consejo de Salta, disponiendo la implementación del ajuste por inflación para los cierres de ejercicios anuales intermedios a partir del 1 del 7 de 2018 inclusive. Entonces, y acá se aclara que el ente ha optado por realizar el ajuste por inflación correspondiente al presente cierre sin hacer uso de ninguna de las opciones previstas. Eso ya es las opciones que hace referencia a la resolución técnica. Si nosotros nos vamos a la nota que le dejaron colgada en la plataforma, que creo que también la tengo abierta, acá está. Está un poquitito más completa y únicamente habla de la unidad de medida. Bueno, dice, los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. Y acá léanla porque vale la pena que la lean, es bastante larguita, también cuenta un poquitito de historia de cuándo se empezó, ve acá está por la emisión de la resolución 539, el tema de por qué se está aplicando, y es porque el índice de inflación acumulado supera el 100% en los últimos 3 años, ¿sí? Léanla, y acá, bueno, esta ya se va un poquitito más allá, habla cuáles son la determinación del proceso de reexpresión. Léanla porque les va a ser muy útil, y guárdenla porque les juro que el día que tengan que hacer su primer estado contable, se van a acordar de esta nota y la van a usar. La van a resumir un poco, pero la van a usar, ya van a ver
Entonces, ahora bien, ¿qué otra cosa es lo que a mí me gusta hacer en las notas? Volvamos a mi nota 1. A mí me gusta tomar una nota 2, como nota 2, esperen que está ahora sí. Como nota 2, los criterios de evaluación. A mí me gusta hacer en una sola nota todos los criterios de todos los rubros, ¿sí? Entonces, directamente los criterios de evaluación se han aplicado los siguientes criterios de evaluación. Para caja y banco, a su valor nominal, créditos y deudas, a su valor nominal, menos intereses devengados hasta esa fecha, los bienes de uso, por su valor de origen reexpresado, y ahí hago la mención a el impuesto a las ganancias y la aplicación del método del impuesto diferido. En este caso es una empresa que por su actividad y su estructura patrimonial no tiene bienes de cambio, es una empresa de servicios, tiene muchos bienes de uso, por su actividad no tiene bienes de cambio, por eso no está incluido el rubro bienes de cambio, ¿sí? Pero están incluidos los rubros que merecen una aclaración en cuanto a su criterio de medición. Fíjense que en el práctico, ahora ya volvemos al práctico, en el práctico, en este caso directamente pasamos a la composición de los rubros, ¿sí? Pero también ustedes pueden poner acá caja y banco, la composición del rubro, el rubro se encuentra evaluado a su valor nominal, en el caso de caja y banco, ¿sí? Bueno, entonces ahora en los últimos minutitos que me quedan les voy a dar tarea para su casa, para que lo hagan. Acá, ¿cuál es la idea de lo que yo fui haciendo? Directamente acá le vamos a aplicar un filtro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a filtrar por caja y banco. Ahí está. Entonces ya tenemos. La nota 1, lo podemos ver rápido porque con tal ya lo tenemos hecho, ¿sí? La nota 1, ¿qué incluye? Caja y Banco Patagonia. Acá en la nota, bueno, 2.1 en este caso, Caja y Banco Patagonia, por los importes, lo que nos da un total de 1.427. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a ir pintando. Entonces, de esa manera, obviamente cada uno lo va a hacer como les resulte más cómodo, pero a mí así me parece que no se te pasa nada. Porque lo que te quede sin pintar, lo que estaría bueno es que el Excel cuando te lo ordena, ya directamente te lo ordene por su liquidez y como va del Estado, ¿no? Pero bueno, eso no pasa, te lo ordena alfabéticamente, así que lo vamos a tener que ir buscando. ¿Cuál es la siguiente nota que tenemos? Las inversiones temporarias, que únicamente teníamos la moneda extranjera por 1.067. Entonces acá tenemos la moneda extranjera. ¿Qué sigue? Créditos por venta. Entonces busquemos créditos por venta y destildemos las inversiones temporarias. ¿Qué encontramos en créditos por venta? Vamos a tener deudores por venta, documentos a cobrar, los intereses a devengar y la previsión para deudores incobrables. ¿Qué tenemos acá? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo que nos da un saldo del rubro de 2.984. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a ir pintando. Seguimos. ¿Qué rubro sigue? Seguimos con bienes de cambio. Bienes de cambio, ¿qué encontramos? Productos terminados, producción en proceso, materia prima, bueno, pusieron antes otros créditos. Bienes de cambio es todo corriente, de más está la aclaración de corrientes, productos terminados, producción en proceso, materia prima y los anticipos a proveedores, lo que nos da un total de 11.318. Entonces, ahí pintamos toda la notita del rubro bienes de cambio. Ahora vamos con otros créditos. Otros créditos. ¿Qué tenemos en otros créditos? Tenemos la cuenta accionistas y tenemos la cuenta IVA saldo a favor. Y acá tenemos accionistas, IVA saldo a favor. Vamos pintándolo. ¿Qué sigue después? ¿Qué nos queda? Lo que ustedes pueden hacer es fijarse acá dentro del activo. ¿Qué nos queda? Nos queda únicamente otros activos. Y propiedad de inversión también nos queda, pero eso está dentro de... Entonces, dentro de otros activos, vamos a tener las maquinarias fuera de uso. Bienes de cambio ya está. Bueno, otros activos, maquinarias fuera de uso. Yo se lo estoy haciendo en el orden de corriente y no corriente. Yo la nota lo hubiese puesto arriba. Por eso lo estoy haciendo de esa manera, pero no pasa nada, porque lo importante es que el cuerpo del Estado esté organizado de la manera correcta y que la nota a la cual están referenciando sea el número correcto. Es lo único importante.
¿sí? Entonces, ¿qué nos queda del activo? Si quieren, ya busquemos qué nos queda del activo, nos quedan los bienes de uso. Nos quedan, bueno, otros activos ya los destildemos porque ya lo tenemos pintadito, las participaciones permanentes en otros entes, y nos está quedando propiedades de inversión. Nada más. Entonces, vamos a ver. Participaciones permanentes en otras sociedades o en otros entes, vamos a tener todas estas cuentas. Las acciones en BOV S.A., la llave de negocio y la amortización acumulada, llave de negocio. Acá ya tenemos las acciones, la llave de negocio y la amortización acumulada. ¿Sí? Fíjense que la amortización acumulada es una cuenta regularizadora, por eso tiene saldo acreedor. Después tenemos propiedades de inversión. ¿Qué encontramos dentro de propiedades de inversión? Vamos a encontrar el inmueble de renta y la amortización acumulada inmueble de renta, que son las dos que tenemos acá. Entonces, lo pintamos. Vamos con los bienes de uso. Vamos a tener la maquinaria, las amortizaciones acumuladas de la maquinaria, del rodado de lo mismo, los anticipos a proveedores y la maquinaria en tránsito. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los bienes de uso y tenemos todas las cuentas. ¿Sí? Yo de bienes de uso, ¿saben qué? Lo voy a pintar de otro color porque lo vamos a necesitar después para el anexo. Entonces ya ahí directamente filtramos por color. ¿Sí? Entonces nos va a resultar mucho más sencillo. Ahora vamos a las cuentas de pasivo. ¿Qué tenemos dentro de pasivo? Tenemos cargas fiscales, deudas comerciales, otros pasivos, préstamos, las previsiones y remuneraciones y cargas sociales. Y ahí tenemos todas las cuentas de pasivo. Entonces podemos empezar con préstamos. ¿Qué tenemos dentro de préstamos? Empezaría con las deudas comerciales, van primero, pero no sé cómo están organizadas las notas. Dentro de deudas comerciales tenemos, fíjense que tenemos, me faltó, ¿saben cuál me faltó? La que es 80-20. ¿Dónde está? Esa me faltó, ahí está. Entonces, dentro de deudas comerciales, ¿qué tenemos? Tenemos proveedores y el 20% de documentos a pagar. Entonces, vamos a verla en la nota. Me queda un minuto. Bueno, veámoslo rapidito. Entonces tenemos dentro de deudas comerciales, tenemos proveedores por 2.801 y dentro de documentos a pagar el 20% de los 3.375, que es 675. Tenemos los 3.476, el total de deudas comerciales. Avancemos rápido, así terminamos el pasivo y ya la clase que viene arrancamos con el estado de resultados, con las notas, ¿no? Vamos con los préstamos. Los préstamos que tenemos, el 80% de los documentos a pagar forma parte del préstamo, pero acuérdense que acá le dejamos la llamadita que tenemos una parte corriente y una parte no corriente. Y además dentro de préstamos tenemos el giro en descubierto del Banco Patagonia. Entonces vamos a tener Banco Patagonia cuenta corriente por los 1.200. Y de los documentos a pagar vamos a tener el 80% de los 3.375, porque el otro 20% ya lo tenemos en las deudas comerciales, dividido 18, porque era 18 cuotas, y eran 12 cuotas corrientes, ¿se acuerdan? Que eso es lo que pusimos. Entonces, 12 cuotas para ser corrientes. Y acá abajo vamos a hacer el mismo cálculo, pero por las 6 cuotas restantes, que van a ser los 900 que nos quedan en no corriente. Entonces, ya hicimos el giro en descubierto. ¡Ay! ¿Qué hice? Volvamos. ¿Qué pasó? Estoy haciendo lío. Encima que no, es porque me estoy apurando, ¿entendés? Por eso pasa eso. Entonces, ¿qué tenemos? Esto ya está, los proveedores ya están. Vamos a pintarlo de lila. Y los documentos a pagar también. Ya analizamos cuál es la parte corriente, cuál es la parte no corriente. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos queda? Teníamos remuneraciones y cargas sociales, solito las retenciones y cargas sociales a pagar. ¿Sí? Vamos a la nota. Tenemos remuneraciones y cargas sociales, únicamente las retenciones y cargas sociales a pagar. En cargas fiscales, ¿qué tenemos? Cargas fiscales, tenemos el impuesto a las ganancias a pagar y el impuesto a las actividades económicas a pagar. Si nos vamos a la nota, vemos que está el impuesto a las ganancias a pagar y el impuesto a las actividades económicas a pagar. Dentro de las previsiones, tenemos la previsión para juicios, juicio por despido, ¿sí?
tenemos las previsiones, y tenemos, este ya está, y después, ¿cuál nos queda? Otros pasivos. ¿Qué otros pasivos tenemos? La alocación de inmuebles a devengar, y tenemos además la provisión, gratificaciones al personal, estoy haciendo cagadas, y la provisión de gratificaciones al personal, y tenemos además la provisión honorarios de directores y síndicos. ¿Sí? Que todo esto va a formar parte de otros pasivos. ¿Sí? Con eso terminamos la información complementaria de las cuentas patrimoniales de activo y pasivo. Fíjense que nos quedó sin pintar todo lo que forma parte del estado de resultado y del estado de evolución del patrimonio neto. Llegamos hasta acá. Yo lo que les quería pedir es que para la próxima clase ya tienen todo clasificado, terminen de hacer las notas que faltan y traten de hacer los anexos, ¿sí? Si quieren y pueden. Traten de armarlo al anexo de bienes de uso, al anexo, el de utilidad bruta, no sé si alguna vez lo vieron, porque en el práctico el Seibo creo que no había anexo de utilidad bruta, pero sí anexo de gasto y anexo de bienes de uso. Entonces, por lo menos esos dos, tráiganlo hecho, con tal, la clasificación ya está toda hecha, ¿sí? Ya lo tenemos todo visto, todo analizado, todo separado, por lo tanto va a ser muy simple, y terminemos de hacer las notas. Ya apenas arranquemos la clase que viene, lo primero que vamos a hacer es completar el anexo de bienes de uso, y de ahí confeccionamos el estado de situación patrimonial, que ya tenemos toda la información para hacer. Y de ahí avanzamos con el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Rápido, ¿alguna duda que les haya quedado hasta acá? Si no, bueno, me lo pueden hacer por la plataforma, por mail, por el foro, por donde quieran. Ninguna duda, entonces ya se deben querer ir todos, ya les robé 5 minutos extra. Pero bueno, la contadora Galdiano me robó tiempo a mí. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, para la próxima clase entonces ya nos metemos de lleno en la confección de los anexos y de los estados contables. Nos vemos el jueves. Muchas gracias a ustedes por haberme aguantado tanto tiempo. Hasta el jueves. Chau, chau.